Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te voy a hablar sobre la localización de los recursos naturales en México. Los recursos naturales son todos aquellos recursos que existen en la naturaleza sin necesidad de la acción o interrupción de los seres humanos. Son fuentes de energía y materia que podemos encontrar de manera natural en el medio ambiente y que en muchas ocasiones nos sirven como materia prima. Se pueden clasificar de distintas formas, pero las más comunes son los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Los recursos renovables son aquellos que no se agotan aunque se utilicen en gran cantidad, como por ejemplo la energía solar, las plantas, el agua o los animales. Al contrario de los renovables encontramos los no renovables. Estos son aquellos recursos que una vez explotados se agotan y no pueden renovarse o cuyo ritmo de reposición es mucho más lento. Un ejemplo típico de estos recursos es el petróleo, que una vez extraído se utiliza y no puede recuperarse. También podemos encontrar los recursos permanentes o inagotables, los cuales pertenecen a todos aquellos recursos que no se agotan independientemente del ritmo o intensidad con los que sean utilizados. Un ejemplo de esto son la radiación solar, la fuerza de los vientos, las olas y los mares, de los cuales es posible generar energía solar, eólica, hidroeléctrica, termooceánica y marina. También te quiero hablar sobre las regiones biogeográficas de México. Las regiones biogeográficas son áreas extensas de la superficie terrestre delimitadas fundamentalmente a partir de la vegetación natural que comparten unas características ecológicas distintas. Es una disciplina que complementa la geografía, biología y ecología. Estudia la distribución, función y la organización de la vegetación. México se encuentra en dos regiones, las cuales son neotropical y neártica. Ambas regiones comparten gran diversidad biológica. La región neártica. Estas son las regiones que comparten las áreas templado-frías subtropicales de América del Norte, que abarca Groenlandia, Estados Unidos y norte de México. En México las podemos encontrar en Sonora, California, Baja California y Tamaulipas. La siguiente son las regiones neotropicales. Estas son las áreas que incluyen áreas tropicales húmedas, subhúmedas, extendiéndose desde el sur de México, Centroamérica y norte de Sudamérica al sur de Brasil. Estas regiones incluso abarcan la inmensa selva del Amazonas. En México las podemos encontrar en Chiapas, la península de Yucatán y el Golfo de México. Y también te voy a describir algunas regiones de México donde están ubicadas en la República Mexicana, su fauna y su flora. La primera región que te voy a describir son los mares. México es privilegiado por su posición geográfica al estar rodeado por el Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe. Además cuenta con un gran número de islas e islotes, dando como resultado una gran riqueza de ecosistemas y especies de gran importancia para el país. En estos ecosistemas marinos habitan un gran número de organismos, en los cuales podemos encontrar más de 300 especies de medusas, corales y anémonas, más de 4.000 especies de moluscos como pulpos, caracoles y almejas, 5.000 especies de crustáceos como los camarones, cangrejo, jaiba y langosta, alrededor de 2.500 especies de peces, tiburones y mantarrayas, alrededor de 50 especies de mamíferos marinos y un total de 11 especies de tortugas y cocodrilos. Sin embargo, más de 230 especies de peces del Golfo de México, 95 especies del Mar Caribe y 240 del Océano Pacífico son explotadas para su consumo. Esto es algo sorprendente, pero muy cierto. La siguiente región que te voy a describir son los desiertos. Uno de los desiertos más importantes de México es el desierto de Chihuahua. Es considerado el más grande de Norteamérica y se ubica entre México y Estados Unidos. Hay una gran vida animal y vegetal. Hay más de 400 especies habitando en su territorio. Su temperatura es variable. Está dividido
por la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Abarca estados como Nuevo México, Texas y Estados Unidos. Los desiertos de México abarcan una topografía muy variada. Las regiones desérticas de México constituyen aproximadamente el 51% del territorio nacional, en la cual hay una cantidad importante de la población del país que depende de la extracción de los recursos naturales que se encuentran ahí. Por eso es muy importante empezar a prestar atención a la sobreexplotación de estos recursos que son muy importantes. El siguiente recurso del que te voy a hablar son los bosques de México. Después de las zonas áridas, los bosques templados son los ecosistemas terrestres con mayor cobertura en México. Se encuentran en una altura de 1200 a 3000 metros sobre el nivel del mar y se distribuyen a lo largo de las grandes cadenas montañosas como la Sierra Madre Oriental y Occidental. Los bosques son muy importantes porque son reguladores de la calidad del aire, porque almacenan carbono en los troncos de los árboles, el cual extrae el carbono atmosférico, produciendo oxígeno y distribuyendo así el riesgo del calentamiento global. Estos bosques también nos proveen agua que captan de la atmósfera por su proceso de evapotranspiración. Lo siguiente que te voy a describir son las humedales. Estas son una zona de tierras normalmente plana donde la superficie del suelo se cubre de agua de forma permanente o estacional. El agua puede ser dulce, salada o solable. Los humedales son indispensables para el equilibrio en torno de los mantos acuíferos que regulan el flujo de los ríos, reducen la fuerza de las tormentas y estabilizan la erosión de la línea costera. Actualmente México cuenta con 142 sitios designados como humedales de importancia internacional. Dentro de estos es posible identificar 6 tipos principales de humedales. El primero son los marinos, son los que están situados en las costas. El siguiente es el estuariano, ubicados donde los ríos desembocan en el mar. Los lacustres, evidentemente, son humedales conectados con lagos. Los palustres son humedales de aspecto pantanoso como las ciénegas. Los ribereños situados a los lados de los ríos y arroyos. Los artificiales creados por el hombre con un propósito específico, por ejemplo, como los embalses o como criadero de especies acuáticas. Lamentablemente, los humedales actualmente están amenazados por la contaminación, alteraciones del agua y el clima provocados por el cambio climático. Es importante empezar a cuidar estas regiones que son muy importantes para México. Las siguientes son las selvas húmedas. Las selvas húmedas también son conocidas como trópicos o bosques tropicales. La principal característica de esta región es un gran volumen de lluvias y altas temperaturas muy constantes a lo largo de todo el año. En México se distribuye casi en el Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí a lo largo de Veracruz hasta Tabasco y el sur de la península de Yucatán. Las selvas húmedas están dominadas por árboles y palmas, donde gran cantidad de especies crecen a diferentes alturas. Esto es algo sorprendente, ¿verdad? La siguiente descripción va a ser sobre los pastizales. Estos se suelen desarrollar en zonas que registran lluvias escasas y los cuales tienen una época de sequía muy marcada y con un clima fresco. Los estados donde podemos encontrar los pastizales son Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Chihuahua. Cuenta con árboles y arbustos comunes como el mezquite y podemos encontrar mamíferos como perros llaneros, puercoespín, la zorra norteña, liebres, roedores y conejos. En esta región, la vegetación más dominante es la biogeográfica. Cuando los pastizales se ubican en las laderas de las altas montañas se les conoce como zacatales. Muchas gracias por prestar atención a mi video y espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, házmela saber. Hasta luego y que te la sigas pasando muy bien.